En esta oportunidad damos gracias al Señor que nos permite nuevamente entrar a su hogar y poder compartir con ustedes una enseñanza más que la palabra del Señor nos da para que cada día nuestras vidas puedan agradar el corazón de Dios y que podamos conocer el pensamiento de Dios a través de la Biblia, porque tenemos que aprovechar que tenemos esta palabra, que tenemos este libro que registra para los que nosotros creemos el pensamiento de Dios. Si usted quiere conocer el pensamiento de Dios, es importante que usted se acerque a la Biblia, que usted se acerque a la palabra de Dios. Y conociendo el pensamiento de Dios, obviamente vamos nosotros a tener pensamientos totalmente diferentes. Y es que se ha comprobado científicamente que lo que nosotros pensamos es realmente lo que nos hace a nosotros actuar. Se dice, inclusive hay un proverbio que dice, ¿cuál es el hombre en su pensamiento? Así es él. Por eso es importante que nuestros pensamientos estén llenos del pensamiento de Dios. Y en esta oportunidad quiero compartir acerca de algo relacionado a lo que Pablo decía. Y Pablo decía que no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Fíjense el poder que puede tener una conversación. Y en esta oportunidad es eso lo que vamos a hablar. ¿Cómo son nuestras conversaciones? Cuando vamos con los amigos, cuando vamos con la familia, cuando estamos comiendo, cuando estamos refaccionando, cuando estamos hablando en el trabajo, en un tiempo que tengamos libre, cuando vamos a tomar café a algún lugar. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Porque Pablo dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen. Fíjense, una palabra puede llegar a corromper una buena conducta. Por eso es importante que tú como cristiano prestes tu oído realmente a aquellas palabras que te van a edificar. Cuando la Biblia dice no erréis las malas conversaciones, quiere decir que sí hay malas conversaciones. Y como cristianos nosotros debemos de entender y de discernir cuáles conversaciones son las que me edifican y qué conversaciones son las que a mí me edifican. Y lo más importante también, ¿qué está saliendo de nuestros labios? Cuando yo estoy conversando, realmente estoy conversando de acuerdo a una palabra que va a edificar, una palabra que va a consolar, una palabra que va a instruir. Creo que los cristianos tenemos que valorar el uso de nuestras palabras. Creo de que eso es importante. De hecho, Pablo le dice a Timoteo que sea ejemplo en conducta y en palabra. Y como cristianos creo que nosotros tenemos que saber manejar ese tema. Recordemos que una de las frases importantísimas que el Señor Jesús nos deja a nosotros dice que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y eso lo encontramos ahí precisamente, hermanos, en el versículo, en el capítulo 6 y en el versículo 63 del libro de Juan, para que vayamos entrando ya al tema con relación a lo que quiero transmitirles en esta oportunidad. Y es precisamente esas conversaciones que tienen que ir cargadas espiritualmente de palabras que sirvan para edificar, que sirvan para restaurar, que sirvan para sanar, que sirvan para exhortar, para animar. Y esas deben de ser las características de nuestras palabras y debe de ser lo que debe de predominar cuando estamos conversando. No importa el lugar, no precisamente tiene que ser en una iglesia. Cuando estamos sentados en el trabajo, cuando estamos en el hogar comiendo con la familia, cuando estamos conversando con los amigos, ahí tenemos que reflejar realmente el uso de buenas palabras, que nuestras conversaciones sean conversaciones que al terminar de charlar, de hablar, dejen una edificación a las vidas que están con nosotros. Y mayormente si éstas aún no han tenido un encuentro personal con Dios, para que sus vidas sean ministradas. Y dice en Juan capítulo 6 y en el versículo 63, el Espíritu es el que da vida,
la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cada vez que Jesús hablaba, Él transmitía vida a través de las palabras. Por eso el Señor Jesús decía, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tus palabras le pueden dar vida a una persona que espiritualmente o emocionalmente no está viviendo. Y no estamos hablando de la vida física o de la vida como existencia. Estamos hablando, como muestra la imagen, una vida que aunque tenga vida, pero en el espíritu está muerto, en el espíritu está vacío. Y son esas personas a las que constantemente nosotros podemos estar animando, podemos estar afectando, influyendo positivamente en sus corazones y en sus vidas a través de una palabra que pueda haber en nuestros labios para la vida de ellos. Pero para eso tenemos que ser conscientes de lo que Jesús dice aquí, y esta bendición es para nosotros. El Señor Jesús dice aquí, dice, las palabras que yo os he hablado, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tenemos que entender que en nuestras palabras nosotros podemos llevarle vida a muchas personas. Esto quiere decir también que a través de nuestras palabras también podemos llevar muerte, maldición a otras vidas. Por eso dice Pablo, no erréis, las malas conversaciones. Hay malas conversaciones que lo único que hacen es oprimir más a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso es que hay personas que después que salen de una plática con alguien, salen cargados, salen con una negatividad en sus corazones. ¿Por qué? Porque fueron expuestos a una mala conversación. Y como hijos de Dios, como cristianos, debemos de entender que el cristiano debe de estar cargado de buenas conversaciones. Ya Jesús nos mostró el ejemplo diciendo que las palabras que Él ha hablado son espíritu y son vida. Por eso es que la gente lo seguía. Por eso es que las personas a donde Jesús iba, ahí querían estar. Porque nunca habían sido expuestos a una palabra que pudiera llenar sus vidas, que pudiera alentar sus vidas, que pudiera consolar sus vidas, porque sabían que en Jesús encontraban esas palabras de ánimo, esas palabras de aliento. Pero para que vayamos conociendo un poco más de Jesús y sus palabras, ahí en Juan capítulo 12 y en el versículo 49, Jesús sigue dándonos algunas claves del por qué Él tenía en sus labios esas palabras que daban vida. Y dice ahí en Juan capítulo 12 y en el versículo 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Y eso es bien importante. Yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Fíjense, esto es algo bien importante. Jesús dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que lo que yo he hablado es lo que yo he oído de mi Padre. Y es aquí en donde vamos entrando ya en materia, porque es bien importante que nosotros desarrollemos una vida espiritual en oración, una vida espiritual en ayuno, una vida espiritual en la lectura de la palabra, porque dejaremos de hablar nosotros y le vamos a dar lugar a que el Espíritu de Dios pueda ser el que hable a través de nuestras vidas. Y esto lo hace más claro el Señor Jesús ahí en Juan capítulo 14 y en el versículo 24. El que mora, dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Las palabras que ustedes han oído de mí, y que esas palabras los han edificado, y que esa palabra los ha fortalecido, y que esa palabra los ha instruido, y que esa palabra los ha llenado de sabiduría, dice Jesús, esa palabra no es mía, sino que esa palabra me la dio mi Padre. Esto nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos que desarrollar
una relación con nuestro Dios. Dejaremos de hablar nosotros humanamente y le vamos a dar cabida a que el Espíritu de Dios sea el que tome nuestros labios. Y esta es una bendición y esto es algo que nosotros debemos de creer. Si queremos que nuestras conversaciones, que nuestras palabras, que cuando estemos hablando con personas, en verdad podamos edificarlas con lo que nosotros hablamos, tenemos que permitir que Dios hable a través de nuestras bocas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios todavía sigue hablando a través de muchas personas que quieren dejarse usar y que sus labios sean labios que transmitan vida, que sean labios que puedan transmitir la palabra de Dios, la voz de Dios. Y esa es una bendición y este es algo que nosotros debemos de creer. Porque dice la Biblia que los hombres, los profetas, hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Cristo que moraba en ellos. Y es lo que el Señor quiere hacer. Por eso es que Él quiere, a través de este tema, que nosotros pongamos mucha atención y énfasis en nuestras conversaciones. No es posible que una conversación en donde hayan cristianos se torne una conversación violenta, se torne una conversación donde haya heridas, en donde haya ofensas, en donde hayan palabras de doble sentido, donde hayan palabras que lejos de edificar puedan lastimar a la persona. Por eso es que tenemos que ser conscientes cuando nos reunimos a platicar, que el cristiano debe de dar ejemplo de que Dios vive en sus palabras. Y esto es algo que nosotros debemos de creer. Jesús dice, miren, las palabras que yo os he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta. Y qué bendición será para nosotros un día que cuando hablemos, digamos, no soy yo el que habla, sino que es Dios a través de mí el que está hablando. Y si nosotros permitimos que sea Dios el que hable a través de nuestros labios, vamos a poder edificar vidas, vamos a poderle dar una palabra profética a alguien, podemos darle una palabra de ciencia a alguien, podemos darle una palabra de sanidad a alguien, porque no soy yo el que estoy sanando, sino que el que está sanando a través de la palabra es Dios que tomó mis labios. Es por eso importante, hermanos, no se trata únicamente de dar una profecía o una palabra de ciencia. ¿Qué es una palabra de ciencia? Por ejemplo, Jesús llega a la mujer samaritana y le dice, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo, bien has dicho, porque 6 maridos has tenido, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella se sorprende y le dice, Señor, ¿cómo tú me hablas esta palabra que realmente es así? Esa es una palabra de ciencia. Pero no era Jesús humanamente el que tenía esa palabra, sino que era Dios a través de su vida, que estaba discerniendo y que estaba dándole una palabra de ciencia a la mujer samaritana. ¿Para qué? ¿Para ofenderla? ¿Para humillarla? No, le estaba dando una palabra de ciencia para restaurarla, para atraerla a una vida en donde ella pudiera caminar correctamente y honestamente. Fue tanta la bendición de esa palabra que ella quedó agradecida con Jesús por haberle dado esa palabra. Pero esa palabra la vamos a tener nosotros no por nuestra propia cuenta, porque cuando soy yo el que hablo por mi propia cuenta, lo que hago es juzgar, lo que hago es criticar y lo que hago es cargar emocionalmente a la persona, porque humanamente mis palabras son muy con límites. Pero cuando le permitimos a Dios que Él tome nuestros labios, vamos a marcar la diferencia. Y esto pasa, y esto me recuerda a mí ahí en la vida de Job, hermanos. Vayamos ahí al libro de Job, porque Job está pasando una situación bien difícil. Todos conocemos la historia de Job, y se acercan unos amigos para querer llegar a consolar la vida de Job. Pero estos amigos, lamentablemente, lejos de llegar a animarlo, lejos de llegar a consolar y animar,
el corazón de Job, llegaron a cargarlo más, llegaron a tener una conversación que lo que hizo realmente en la vida de Job es oprimirlo más. Y tenemos que tener nosotros mucho cuidado con el uso de nuestras palabras. Cuando tú vayas a visitar a un enfermo, tienes que tener mucho cuidado qué palabras tú vas a llevarle a esa persona. Sería conveniente que antes de ir a visitar a un enfermo, antes de ir a visitar a una persona que está cargada, que está pasando por momentos difíciles, podamos nosotros antes orar y pedirle al Señor la dirección, pedirle al Señor su gracia y que ponga en nuestros labios sus palabras en nuestras vidas. Y dice la Biblia ahí en Job, después que estos amigos habían llegado con Job y que habían hablado y que lo habían cargado más, y Job les dice esto, y creo que esto es bien importante para aquellos que de alguna manera están en la consejería, en aquellos que predican, en aquellos que de alguna manera trabajan como profesionales y que cada día miran personas que están cargadas, que están agobiadas, y que a través de nuestras palabras están esperando una palabra que los aliente, una palabra que pueda darles una dirección, una palabra que pueda consolarlos. Porque recuerden, Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y la gente hoy está esperando que le transmitamos vida con nuestras conversaciones. Y que no pase lo que dice Job acerca de sus amigos que lo llegaron a visitar. Y dice Job 16 en el capítulo 1 en adelante. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? Tenemos que tener cuidado que nuestras palabras no sean palabras vacías. Por eso es importante cuando nosotros estamos conversando y muchas veces notamos cuando estamos hablando personas que lo único que tienen son palabras vacías, no tienen sentido, son palabras que no edifican, son palabras que realmente no llevan una vida en ellas. Y Job dice, tendrán fin las palabras vacías. Y algo característico de estas personas es que hablan y hablan y hablan y hablan. Y uno dice, bueno, ¿a qué horas dejará de hablar esta persona? Porque de tanto que habla y de tantas palabras que dicen, no hay una que verdaderamente pueda llenar el corazón de las personas que lo están escuchando. Y dice Job, ¿tendrán fin las palabras vacías o que te animen a responder? Miren, hermanos, hay veces cuando uno está conversando con alguien que no dan deseo de responderle a esa persona, porque no hay una conversación que lo motive uno a estar intercambiando pláticas, sino que por eso dice la Biblia que el sabio mejor calla. ¿Por qué? Porque esas palabras, esas conversaciones realmente no tienen sentido, son palabras vacías, que una persona más sabia lo que hace es mejor callar y no responder. Y es lo que Job le está diciendo a sus amigos. Miren, son palabras vacías, palabras interminables, que no dan deseos ni aliento de responder. Y dice Job, también yo podría hablar como vosotros. Y muchas veces nosotros, hermanos, y aquí lo que Job está diciendo, y eso es bien importante, no tenemos que rebajarnos. Muchas veces el cristiano o el profesional se rebaja al nivel de esa persona que está hablando incoherencias, que está hablando palabras vacías, que está hablando palabras que ofenden, palabras en doble sentido. Y Job dice, miren, yo también podría hablar como ustedes están hablando, porque yo también soy hecho de la misma naturaleza que ustedes. Pero Job dice, no, yo soy un hombre de Dios, soy un hombre temeroso de Dios, soy un hombre que tengo una comunión con Dios, soy un hombre espiritual que tengo una relación con Dios, y yo soy diferente y nosotros debemos de ser diferentes. ¿Qué tenemos que hacer? Job nos da
la clave. Y Job dice, también yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en el lugar mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Yo también podría hacer lo mismo que están haciendo ustedes, pero yo soy diferente y tenemos que ser diferentes. En cambio, dice Job, y es lo que tenemos que hacer nosotros, pero yo, dice, os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Fíjense, Job dice, mis labios apaciguaría vuestro dolor. Y a eso quiero llegar. Tus labios pueden ser usados para apaciguar el dolor de una persona a la cual te está invitando a una conversación, para que tú puedas llegar a ser, a través de tu boca, un instrumento para apaciguar el dolor de alguien. El dolor que pudo haber llegado por la muerte de un familiar, el dolor que pudo haber llegado por la separación de una persona con su cónyuge o con su novio, apaciguar el dolor de una persona que está pasando por una necesidad, por una enfermedad, por una situación económica, o simplemente está pasando una situación que no entiende. Él lo único que sabe es que tiene un dolor en su corazón. Y lo que él desea es que haya una persona cuyos labios, inspirados por Dios, hablen una palabra que apacigüe el dolor de esa persona. Pero muchas veces esa persona es expuesta a una conversación que lo que hacen es ahondar más el problema, es hacer la herida aún más grande. Pero tú, como cristiano, como hijo de Dios, debemos de entender que nuestras palabras son palabras que tienen que ir con el Espíritu de Dios para apaciguar el dolor de las personas que están a nuestro alrededor. Quizás esa persona está deseando una dirección para su vida, no precisamente apaciguar el dolor. Puede ser que haya otra persona que necesite luz acerca de una decisión que tiene que tomar en su vida. Y la palabra de Dios es lumbrera en el camino. Y puedes tú, a través de esa palabra, darle una luz a esa persona y poderlo llevar por el lugar en donde a esa persona le conviene ir. Puede ser que una persona esté llegando contigo y que espera, a través de tu consejo, que puedas ayudarlo como Jesús ayudó a la samaritana, y poderles decir a estas personas lo que ellos necesitan cambiar en su vida, en su conducta, y que quizás son cosas que es lo que ha estado afectando sus vidas, pero la palabra de Dios llega a estas vidas. Por eso es bien importante cómo son nuestras conversaciones, de qué hablamos. Y es importante que nosotros podamos tener en nuestros labios la palabra de Dios. Y miren qué privilegio nos está dando Dios. Miren qué Dios tan humilde que permite que personas humanas como nosotros, como lo fue Jesús en su humanidad, como fue Job, como fue Pablo, tengan en sus labios las palabras de Dios. Eso es lo que realmente tenemos que creer. Y ese es un desafío para tu vida. ¿Realmente crees tú que tú puedes llegar a ser la voz de Dios? ¿O puedes tú creer que realmente las personas que van a hablarte a tu oído es la voz de Dios a través de personas? Dios sigue hablando a través de personas que quieren dejarse usar como instrumentos de Dios. Y ya vimos, Jesús mismo dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. Y es que nadie debe de hablar por su propia cuenta. Y la razón del por qué en las iglesias hay muchos corazones heridos es porque no le están permitiendo a Dios que hable a través de sus vidas. Cuando hay un problema, cuando hay una situación difícil, antes de responder humanamente, tenemos que orar y permitirle al Espíritu de Dios que sea Él el que tome nuestros labios, porque de lo contrario vamos a ofender,
vamos a humillar y vamos a causar aún más daño. Por eso es bien importante que nosotros podamos tener dominio propio sobre nuestros labios y permitirle a Dios. Y esta es una bendición. Fíjense, esto lo revela claramente el profeta Isaías. Isaías era un profeta que tenía la palabra de Dios en sus labios. Y dice Isaías, y quiero que vayamos ahí al libro de Isaías en el capítulo 50, porque ahí hay una bendición en el contexto que nosotros estamos hablando. En Isaías, en el capítulo 50 y en el versículo 4. Isaías dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. El mundo está cansado espiritualmente, está cargado espiritualmente. La misma situación en la que vivimos actualmente, desintegración familiar, problemas económicos, violencia, inseguridad, enfermedad, hace que el mundo esté cargado emocionalmente, espiritualmente. Y este mundo que está cargado está esperando de personas que puedan llevarle palabras que animen, que exhorten, que den vida, que den aliento. Pero para eso, dice Isaías, es necesario que Dios nos dé lengua de sabios para saberle hablar palabras al cansado. Con esto creo que también nos compromete como cristianos y como profesionales también, porque tenemos que saber hablar. Hermanos, oigan esta frase: para saber hablar palabras al cansado. Tenemos que saber hablarle palabras a aquellas personas que están deprimidas. Tenemos que saberle hablar a aquella persona que ha perdido a un familiar. Esa persona no va a esperar palabras vacías. Como Job decía: ¿acaso te van a animar a responder a esas palabras vacías? Cuando nosotros llegamos a una persona que ha perdido a un familiar, hermanos, que ha pasado un divorcio, que ha fracasado económicamente, o que simplemente está deprimido por X o Y razón, tenemos que llegar y saberle hablar palabras a esa persona. Pero por mi propia cuenta, yo no puedo saber hablarle. Yo necesito una palabra de Dios en mis labios para poder llegar y apaciguar el dolor de esa persona. Y eso solo lo hace Dios en nuestros labios. Eso solo el Espíritu de Dios. Y Isaías lo dice y sigue diciendo, y esta es la clave: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Necesitamos oír como los sabios. Isaías dice: despertará mañana tras mañana. Si tú te quieres convertir en la boca de Dios, te quieres convertir en un consejero de Dios, te quieres convertir tus labios en una sanidad de Dios, tenemos que desarrollar una vida espiritual en donde cada mañana, muy de mañana, tenemos que levantarnos y empezar a orar y pedirle a Dios que Él abra nuestros labios, que Él abra nuestros oídos y que oigamos a Dios. Si no oímos a Dios, no vamos a poder hablar como Dios hablaba. Isaías dice: dame oídos de sabios para saber oír como oyen los sabios, para saber hablar como los sabios. Es la clave. Si no oímos como los sabios, no podemos hablar como los sabios. Y por eso dice Isaías: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Isaías sabía que vivía en medio de un pueblo cargado espiritualmente. Él era consciente que sus labios
iban a jugar un papel muy importante. Isaías sabía que cuando él iba a conversar con ese pueblo que estaba cargado, esas conversaciones no tenían que ser palabras vacías ni conversaciones vacías, tenían que ser conversaciones en donde llevaba la palabra de Dios para apaciguar las vidas de esas personas. Por eso es bien importante que nosotros pongamos más seriedad a las conversaciones, que cuando hablemos realmente sean conversaciones que edifiquen y que puedan traerle vida a las personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros no le damos valor a las palabras, no le damos el significado que realmente significa una plática que podamos tener con alguien. Y para terminar, es lo que dice el apóstol Pablo ahí en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, Pablo hace referencia precisamente a este tema que nosotros estamos hablando. Pablo dice ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 14, desde el versículo 6 en adelante: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Es lo que les decía al principio. Si yo voy con ustedes y no tengo una revelación, si no tengo una palabra de ciencia, si no tengo una palabra de sabiduría, fíjense, Pablo aquí dice, ¿qué aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia y con profecía? Tres cosas que el cristiano puede encontrar en su boca. Puedes encontrar una palabra de ciencia, puedes encontrar una palabra revelada para alguien, puedes encontrar una palabra profética para alguien. Y Pablo dice, ¿y qué aprovecha si yo no voy con estas manifestaciones? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos está dando la oportunidad para que en tus labios sea encontrada una palabra de ciencia, para que en tus labios sea encontrada una palabra revelada y que en tus labios sea encontrada una palabra profética para alguien. Porque si no es así, entonces ¿de qué aprovechará? Quiere decir que como cristianos, una conversación es aprovechada cuando hay palabra de ciencia. Miren, la samaritana no desaprovechó esa conversación con Jesús, sino que Jesús le dio una palabra de ciencia, le dio una palabra profética. Esa conversación, hermanos, dio fruto. La conversión no solo de ella, sino la conversión de su familia y la conversión de toda una comunidad, los samaritanos, porque ella luego después fue inspirada y fue motivada a hablar acerca de Jesús. Entonces Pablo dice, ¿de qué aprovecha? Y en serio, pasamos horas desaprovechando las palabras y estamos tomando café, bromeando, haciendo chistes, palabras en doble sentido y no aprovechamos la tarde. Se nos esfumó. Y puede ser que en esa conversación había alguien que iba a necesitar una palabra. Quizás fue la razón de por qué llegó a esa reunión. Quizás no lo dijo abiertamente que estaba necesitado o necesitada de una palabra. Y desaprovechamos esas 2 horas para poder dar una palabra profética, una palabra de ciencia o una palabra revelada. No necesitamos ser tan dogmáticos para dar una palabra. Miren, Jesús ahí no había iglesia. Él estaba en el campo, él estaba en el bosque, él estaba simple y sencillamente platicando cuando le dio una palabra a esa mujer necesitada. Los discípulos, Pablo, le dio palabras a las personas en su diario vivir. No tenemos que ser tan espirituales y ponernos el traje. No, hermanos, en tu trabajo le puedes estar dando una palabra de aliento a una persona, siempre y cuando tus conversaciones sean conversaciones en donde esté el Señor presente. Y Pablo sigue diciendo aquí, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará
si no os hablare con revelación, si no les hablo con ciencia, si no les hablo con profecía? Ciertamente, y Pablo hace una comparación, fíjense, con lo que él habla, con los instrumentos, y dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Pablo está comparando un instrumento que, si no tiene un sonido claro, ¿cómo vamos a poder apreciar ese sonido de ese instrumento? Y Pablo lo está comparando con el sonido de nuestras palabras, el significado de nuestras palabras. Y sigue diciendo Pablo: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y Pablo está tomando un ejemplo del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el campamento tenía que estar prestando atención al sonido del que estaba tocando la trompeta. Y si esa persona tocaba la trompeta en señal de que venía un enemigo, el pueblo se iba a alistar para la batalla. Pero si esa persona que estaba tocando la trompeta diera un sonido incierto, que en vez de dar un sonido de alerta de guerra, daba otro sonido, el pueblo se iba a confiar. Y dice que la sangre de ese trompetista iba a correr, la sangre del pueblo iba a correr sobre ese trompetista por no haber dado un sonido claro. Y muchas personas están perdiendo las batallas. Tus hijos pueden estar perdiendo la batalla si tú, como padre, no les estás dando un sonido claro con tu palabra. Los líderes tienen que dar un sonido claro con sus palabras. Es triste y es lamentable escuchar de personas que se han suicidado, y estas personas nunca recibieron el sonido de una trompeta que verdaderamente los pudiera alertar a ellos de una situación que ellos pudieron haber estado pasando. Y Pablo sigue diciendo aquí: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también, eso es lo que me gusta, Pablo está comparando algo del Antiguo Testamento con algo del Nuevo. Y dice Pablo: así también vosotros, si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles. ¿Qué quiere decir Pablo? Que está comparando tu lengua con el sonido de una trompeta. Y así como la trompeta en el Antiguo Testamento daba un sonido para alertar, daba un sonido para que el pueblo se apercibiera, también tu lengua tiene que dar un sonido claro, un sonido que realmente pueda llevar una edificación para que el pueblo esté percibido. Por eso es importante la profecía. Jesús fue como una trompeta para esa mujer samaritana, porque esa trompeta, a través de Jesús, a través de los labios de Jesús, a través del sonido de Jesús, la estaba alertando a ella de una condición espiritual que, si ella no fuera restaurada, su vida hubiera corrido peligro, no solamente en esta vida, sino en la eternidad. Pero ese sonido, esa trompeta a través de Jesús, percibió la vida de ella y dijo: hay algo mal en mi vida que yo debo de atender. Esta condición de vida no tiene por qué seguir siendo más en mi vida. Y ella atendió el sonido claro de esa trompeta. Y nosotros somos trompetas, porque Pablo compara el sonido de la trompeta con nuestros labios. Pero si esos labios no están dando un sonido claro, ¿quién se preparará para la batalla? Por eso es tú, como pastor, como líder, como consejero, debes de pedirle al Señor mañana tras mañana que tú puedas dar un sonido claro para que puedas alertar al pueblo proféticamente, darles una palabra de ciencia para que el pueblo se perciba. Porque así como la sangre del pueblo estaba sobre ese trompetista, también sobre la sangre tuya como líder tienes a tantas ovejas. Y quiero decirte que el consejo tuyo, el consejo que tú le des a una oveja,
también la sangre de esa oveja va sobre tu vida. Por supuesto, si tú le das a ella el consejo de Dios y ella no percibe o no recibe o no acepta o no vive el consejo de Dios, tú como líder, dice la Biblia, has librado tu sangre sobre esa vida y la sangre de ella va sobre ella. Pero es bien importante, por eso quiero aprovechar que sí es delicado, sí es una bendición ser un consejero. Podemos transformar vidas, podemos restaurar vidas, pero también si no tenemos el consejo de Dios, podemos destruir vidas. Por eso dice Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Pablo sigue diciéndonos aquí, hermanos, dice Pablo, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y Job ya nos dijo, ¿tendrán respuesta a las palabras vacías? ¿Tendrán respuesta a las palabras vacías? Y Pablo dice, ¿tendrán respuesta a las palabras al aire? Y creo de que tenemos que ser conscientes de la palabra que sale de nuestras bocas. Y dice Pablo, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, pero ninguna de ellas carece de significado. Todos los lenguajes que hay en el mundo tienen su significado. Y de igual manera, tus palabras y mis palabras tienen que llevar un significado, porque eso hará que la vida que nos esté escuchando pueda recibir un mensaje claro para la edificación de sus vidas. Tantas, y dice Pablo, versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Qué es lo que queremos con nuestras conversaciones? Edificar a la iglesia. Y tenemos que pedirle al Señor que Él pueda poner en nuestros labios esa palabra revelada, esa palabra de ciencia, esa palabra profética, y que a través de nuestros labios podamos apaciguar el dolor de aquellas vidas que están cargadas y cansadas en este mundo y que están esperando de nosotros una palabra que sea como una lumbrera en su camino, y que seamos conscientes por el otro lado que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y tenemos de ahora en adelante que nuestras conversaciones sean conversaciones de altura, que sean conversaciones que edifiquen, que sean conversaciones constructivas, que sean conversaciones que puedan animarnos a podernos volver a sentar otra vez para edificarnos, para poder hablar. Y esto, hermanos, yo lo hablo muy con mucha convicción y con mucha solvencia, porque a donde estamos siempre platicando, siempre hablamos o siempre toco el tema acerca de Dios, y hemos sido bendecidos con personas que quizás no van a alguna iglesia, pero que están prestas a escuchar la palabra de Dios, que están prestas a escuchar quizás una conversación que pueda edificar sus vidas y que pueda animarlos a ellos a seguir a Cristo en sus vidas, presentarles a Cristo a través de nuestras conversaciones. Así que, hermanos, que Dios les bendiga y motivarlos a que de aquí en adelante nosotros conozcamos más sobre este tema, sobre las conversaciones, y veremos que en la Biblia nos habla de todo un poco. Esto en términos profesionales, de ética profesional, nos habla acerca de las palabras que tienen que salir de nuestros labios. Esto lo hablo yo en un curso que comparto en la universidad acerca de ética profesional, y tocamos mucho acerca de esto, y uno de los aspectos importantes como profesionales es el lenguaje de nosotros. Un lenguaje que realmente refleje que somos personas profesionales, que somos personas educadas en todo el sentido de la palabra. Pero trasladándolo a la palabra de Dios está ese tema,
¿Por qué? Porque como cristianos tenemos que ser conscientes de lo que Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo en conducta y sé ejemplo en palabra. Y nosotros tenemos una bendición en nuestros labios para poder bendecir a muchas vidas, y es de aprovechar ese recurso espiritual que Dios ha puesto en nuestros labios. Que Dios les bendiga y nos veremos en el siguiente programa para que el Señor siga edificando nuestras vidas.